normas, sino cómo aplicarlas, porque estamos hablando de personas. No estamos hablando de expedientes, sino de personas y de familias. Y creo que en ese sentido hemos avanzado pocos en ese proceso de reparación. Federico decía que la verdad, el derecho a la verdad va mucho de la mano con el derecho a la reparación. Se puso mucho énfasis durante todo el proceso de la Comisión de la Verdad de plantear un plan integral de reparaciones que tuviera un enfoque de derechos, un enfoque de género, un enfoque intercultural, de integralidad. Mucho en el papel, si lo revisamos, está bien establecido. Pero lo que creo que fallamos es cómo trabajar con las personas que aplican estas medidas de reparación. Y ahí todavía es una gran deuda. Igualmente con este proceso de búsqueda. Se ha hecho toda una serie de procedimientos. Se dice que se empieza por la investigación preliminar, que hay que recabar la información, tomar testimonios, recoger la información, organizar la identificación del lugar, la exhumación, el análisis de los restos que se pueden encontrar, o sea, todo protocolizado bastante, ¿no? Todo con los procedimientos. Pero ¿dónde está la parte humanitaria? Hemos trabajado mucho por un consenso, ¿no?, internacional de acompañamiento psicosocial en busca de personas desaparecidas. Está también esta parte ahí establecida. Hemos tratado de capacitar personal de salud para dar esta atención, para que los peritos, los forenses, los fiscales conozcan qué es el acompañamiento, por qué es importante hacerlo. Pero en los resultados vemos realmente muy pocos avances. No se toma en cuenta, por ejemplo, que la mayoría de víctimas familiares de personas desaparecidas son mujeres. El enfoque de género por ahí está flotando, pero no se concreta. ¿Cómo trabajar con estas mujeres que sufrieron durante años no solo la pérdida de un ser querido, sino todo lo que implicó buscar al ser querido? Ellas también son víctimas, pero para ellas no hay ningún nivel de atención particular ni especial por esa situación que vivieron. Muchas veces no se considera su afectación particular, sino el ser familiar de una persona desaparecida. Igualmente cuando tienen que dar testimonios, ¿no? O sea, no interesa cómo ella durante todo el proceso de búsqueda también sufrió violación de sus derechos, sino su testimonio como familiar desaparecido, qué supo, qué vio, dónde fue, cómo era la persona, pero ella invisible. Y muchas veces cuando se hacen las medidas de reparación, que generalmente se han hecho a nivel más internacional que nacional, se da un monto económico. Se dice que deben recibir atención psicológica, pero no la reciben, y no hay ningún tipo de mecanismo para recibirla. Pero tampoco hay un nivel de reconocimiento de lo que ella vivió, de lo que ellas vivieron durante todos esos años que duró el proceso de búsqueda, que fueron 15, 20, 30 años, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos son temas muy pendientes en este proceso, que hemos tratado de alguna forma de colocarlo dentro de esta propuesta de ley, que vemos que cada vez se va demorando más en salir, pero creo que tendríamos que incorporarlo en los trabajos que hacemos, en donde nos toque precisamente estar. Si damos un nivel de acompañamiento psicosocial, si llevamos casos como organismos de derechos humanos, si la actuación del fiscal también, de qué manera tenemos que tener un nivel de incidencia con fiscales y con jueces, de la forma como llevan a cabo estos casos, cómo los tratan, cómo se hace la investigación, cómo se hace el proceso de búsqueda. A veces
se manda una carta a algún familiar, especialmente, como digo, mujeres, en la que se les dice que se les cita porque posiblemente se ha encontrado a su esposo, a su hijo. Es a través de una citación por escrito, como si estuviéramos hablando que acabamos de encontrar un auto, un objeto cualquiera, ¿no? Y la persona tiene que acudir a la fiscalía con ese documento. No se le ocurre a nadie que mínimamente debería tener una visita, ¿no?, de una persona que por lo menos se acerque a hablar con ella y acompañarla en ese proceso de cuál es el trámite que hay que seguir y qué es lo que tengo que hacer. Si se logra la búsqueda, se logra la exhumación, ahí no termina esta situación, porque lo que después viene es, se recuperan cuerpos que se archivan, por decirlo así, en la morgue, en alguna, en la de Ayacucho o la de acá de Lima, y pueden pasar 5, 6, 7, 8, 9 años y no hay una respuesta al familiar si se ratifica que es la persona que estaban buscando. Esta angustia de vivir 7, 8, 10 años sin tener una respuesta no se considera tampoco una violación a sus derechos, no se considera que es una tortura, como decía Federico. No, simplemente el familiar tiene que esperar la respuesta oficial, ¿no?, de medicina legal, que le diga si es o no es su familiar. Y si logra tener esta respuesta, viene la otra parte, que es dónde lo sepultan. ¿Se le da el apoyo a través de algunas organizaciones como se está haciendo ahora? Sí. Se le da un osario seguramente para que coloque los restos. Se hace una ceremonia que es interminable, que dura 2 o 3 horas, ¿no?, donde habla el fiscal, donde hablan las autoridades, el gobierno regional, todas las autoridades, ¿no?, y donde los familiares no son tomados en cuenta nuevamente. ¿Qué derechos se violan ahí? El derecho que tienen los familiares a un trato digno y no a seguir siendo torturados psicológicamente, porque es un espacio en donde no se les permite hacer el velatorio según su cultura, sus costumbres, o simplemente, si no lo quieren hacer, la posibilidad de tener al ser querido y sepultarlo donde ellos deciden tenerlo. Entonces, si revisamos una y otra vez todos estos procedimientos, lo que lamentablemente vemos es esa cadena de violación y violación al derecho de las personas a ser respetadas, a ser consideradas y sobre todo el derecho que tienen a vivir su proceso de duelo de la manera como ellas quisieran vivirlo. Esto está en un protocolo, está en el consenso, hemos hecho muchas gestiones para que se vaya cambiando estos procedimientos. Algo se va cambiando, es cierto, pero aún es casi día a día estar poniendo el énfasis que estamos hablando de ciudadanos como nosotros. Entonces, yo creo que un aspecto importante que tenemos que trabajar, que debemos reforzar y trabajar, es el realmente tomar conciencia de la discriminación que todavía hay en nuestro país, hay en nuestras autoridades, y revisar si nosotros mismos también no somos parte de ese círculo de discriminación y no lo rompemos en algún momento, porque si no, las normas y las leyes van a estar muy lindas en un papel, pero no van a ser vividas y no van a ser asumidas como lo que tienen que ser. Leyes en las que todos podamos tener la garantía de que nuestros derechos sean respetados por ser ciudadanos, por ser peruanos y por ser parte de la humanidad, ¿no? Yo creo que esas serían mis reflexiones en ese sentido y no hay que desanimarnos. Yo creo que hemos mostrado que en circunstancias más difíciles
hemos podido salir adelante y hemos logrado muchas cosas. Y quizás estos son momentos que nos tienen que enseñar eso, a buscar nuestras lecciones aprendidas y fortalecernos realmente como organismos de derechos humanos, como personas que estamos dispuestas a trabajar en nuestro país por la defensa de estos derechos. Bien. Bueno, buenas noches. Es un tremendo gusto la posibilidad de compartir una mesa con los que estamos aquí delante, sobre todo con Federico. Es cierto, estamos compartiendo no solamente mesas, sino reuniones hace una semana completa por una misión de la Comisión Internacional de Juristas que nos ha permitido conocer algunas cosas de estas situaciones, ¿no? Y de manera muy particular tengo que decir, compartir una mesa con Pancho, en realidad que no solamente es un honor, sino creo que siempre es muy importante escuchar a Pancho, ¿no es cierto? Y lo mismo a Rosalía. Dicho esto, quiero ingresar brevemente a lo que me correspondería decir en esta suerte de división de trabajo que hemos organizado, ¿no? Creo que lo que tendría que decir es que el tema de las desapariciones forzadas en el tema judicial, tengo la impresión que ha sido el asunto más intenso del proceso judicial. Intenso en el sentido de, no solamente por la gravedad de los casos, sino porque el resultado del proceso de judicialización que arranca hacia el año 2001, 2002 hasta la fecha, da cuenta de que es en este tipo de delitos en donde ha habido una mayor discusión, han habido mayores cambios y se ha generado logros seguramente más importantes en la jurisprudencia peruana, en los temas de derechos humanos, en algún tema de derechos humanos. Y lo digo esto a pesar de que el tema de desaparición forzada, de las cerca de 70 sentencias, o 65, 35 son de desaparición forzada. Y de esas 35, solo 13 son condenatorias y 22 son absolutorias. A pesar de eso, que uno podría decir es como escuchamos a veces antes, ¿no? Qué bonito que juega Perú, que va perdiendo 3-0, ¿cierto? Creo que se han obtenido logros muy importantes, a pesar de ese dato estadístico, que puede ser deprimente si uno ve solamente estadísticas, pero capaz lo que habría que chequear es el contenido y lo que se ha logrado en eso, ¿no? Pero además en un escenario, no solamente un escenario por derechos humanos, sino un escenario político, ideológico en el sistema judicial, que ha comprometido la existencia de acuerdos plenarios, como lo que hacía referencia a Pancho, y lo que voy a mencionar de una manera más precisa, ¿no? Ese es un poco el adelanto de lo que quiero mostrar. Sí creo que todo eso tiene un determinado contexto, y sobre el cual digo solamente dos cosas. Una primera, respecto del proyecto de ley, ¿no es cierto? Y no quería dejar de comentar ese asunto. Efectivamente, ayer tuvimos una entrevista, la última entrevista oficial con un funcionario público, era el ministro de Justicia, en realidad no sé si él lo sabe que él que ocupa el cargo, y no sé si el ministro sabe que su ministerio se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Capaz esas 6 semanas que dijo que estaba en el cargo no le han dado tiempo de chequear lo que aparece en el frontis del edificio. Y digo eso porque, claro, es de preocuparse, porque el proyecto de ley que está dando vueltas hace mucho tiempo en las oficinas de ese ministerio dice que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dirige la política nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Y efectivamente, cuando se le preguntó, además de saque, después de una presentación de sus 4 prioridades que no entendimos muy claramente, pero que utilizó media hora en decirnos eso, cuando Federico le preguntó, oye, ¿qué es del proyecto? Él dijo que en realidad él estaba hace 6 semanas, lo segundo que dijo que el presidente había viajado muchas veces al extranjero, y que en el Consejo de Ministros otros ministros tenían prioridad, tenían también sus propuestas, y que en el país había otras prioridades. En realidad no se sentó con eso, ¿cierto?
yo me preguntaba, ese es el ministro que va, digamos, yo creo que hay dos problemas. Uno, el problema